Buenas muchachos, que sus compañeros se vayan siguiendo conectando. Iniciamos la clase en unos momentos. ¿Se me escucha con normalidad? Hola. Listo. En unos momentos iniciamos. Especialmente ahora que tú has vuelto a mi lado. Esta vez, te prometo que nada me va a dejar. Nada. A ver, buenos muchachos, ya para comenzar, en primer lugar, para comprobar, ¿se me escucha con normalidad? Sí. Ok. Sí, todos pueden ver lo que tenemos, bueno, pues todos pueden ver el documento en la pantalla. Yo sí. Correcto. A ver, vamos a dar inicio a lo que sería la clase de hoy. Nuestra clase de hoy va a seguir con los métodos razonativos y vamos a seguir viendo formas de inducciones o formas, por el momento, para reducirnos a algún procedimiento. Vamos a seguir viendo situaciones donde podríamos ahorrarnos tiempos o algunos métodos que nos ayudan a desarrollar problemas de manera mucho más rápida. O algunas situaciones que nos podrían complicar un poco para poder de esta manera hacerlo un poco más sencillo. Este es el tema anterior a lo que vendríamos a entrar ya a lo que es sucesiones, donde ya vamos a empezar a ver más teoría en parte, pero por el momento vámonos enfocando en este tipo de situaciones para que nos ayuden en futuros problemas. Todo es una base, todo es una continuación, una cadena en este tipo de situaciones. Primero, vamos en... Este es un caso curioso realmente, más que una parte explicativa. Este es un caso curioso de lo que se llama el método árabe de la multiplicación. Como puedes ver en tu pizarra, el método árabe de la multiplicación se refleja de la siguiente manera si te das cuenta. Por ejemplo,
Como puedes ver en esta parte, tú puedes ver que el 7 por 6, ¿qué te genera? 42, pero el único número que baja es el 2. Ahora, mira, este 4 todo se va a trabajar como si fuera un cuadrado. Y estos cuadrados se van multiplicándose. Pero estos cuadrados van a estar partidos a la mitad, si te das cuenta, donde en cada una de sus mitades se va a colocar una cifra. Por ejemplo, como había explicado anteriormente, el 7 por 6 te da el 42. Pero si te das cuenta, este 42 se parte en 2. 4 y 2 sus cifras. Luego tienes el 7 por 7. ¿Qué te genera? 49. Una cifra para un lado, otra cifra para otro lado. 4 para un lado, 9 para otro lado. 7 por 8, 56. Como tú puedes ver, una cifra para un lado y otra cifra para el otro. Igual, lo que vendría a ser 7 por 2, 14. Y así se repetiría consecutivamente. ¿Qué pasa si tienes una cifra? Solamente lo colocas en un lado. Como tú puedes ver acá, el 4 por 2 sería 8. El 3 por 2 sería 6 en este caso. En este caso, el 3 por 8 que te da 24. Ahora, este método tiene una lógica también, porque si tú puedes ver, acá el número que baja es el 2. Y lo que va a ir bajando va a ser la suma de todos los números. Por ejemplo, acá que baja 9 más 4, ¿qué te genera? 17. Entonces baja la última cifra, 7. Ahora, ese 1 lo subimos para acá. En este caso, ¿qué nos va a dar? 4 más 6, 10. 10 más 8, 18. 18 más 2, 20. 20 más 8, 28. Pero el 1 que subía acá, 29. Y ahora acá también sube 2. Y así se va a dar consecutivamente. Es como tu multiplicación, pero visto desde otro punto de vista. Esta es otra forma de llevarse a cabo la multiplicación. Es un método mucho más curioso y en algunos casos podría ser mucho más razonativo y un poco más fácil. Ahora, pasando a la siguiente parte de nuestro tema. A ver, la gente conectándose, ok. Ahora, pasando a nuestra siguiente parte, ahora sí, en lo que viene a ser operaciones rápidas. Las operaciones rápidas más que todo se basan en una primera parte en lo que son cálculos rápidos. Este tipo de cálculos rápidos nos sirve para ahorrarnos tiempo, ver de una manera mucho más intuitiva, de una manera mucho más razonativa, ciertas multiplicaciones, ciertas divisiones, ciertas situaciones que por regla general tú tienes que llevar a cabo. Tú puedes verlo acá de una manera un poco más diferente y de esta manera te podrías ahorrar mucho tiempo realmente. Ahora, por ejemplo, empezando con lo que vendría a ser la multiplicación del 5. Tú puedes ver lo siguiente. Cada vez que tienes al 5, lo único que tienes que hacer, o cuando tienes un número que se está multiplicando al 5, lo que tienes que hacer es que ese número también lo puedes expresar como a ese número le agregas un 0 y luego lo divides entre 2. Fíjate en el caso del 56. Al 56 por 5 también lo puedo ver como te digo primero, al número le agregas un 0. Ok, entonces ya no sería 56, sino sería 560. Y luego lo dividirías entre 2. Entre ese 560, entre 2 te da 280. Ahora, si tú deseas, también multiplica 56 por 5 y vas a ver que te va a dar lo mismo que es 580. Ahora, por ejemplo, acá vamos a ver el 340. 340, ¿cómo sería? Por 5. Primero, ¿qué hacemos? Al 340 le agregamos otro 0, lo cual sería 3400. Ahora ese 3400 lo voy a dividir entre 2, que vendría a ser 1700. Ahora, si nosotros multiplicamos el 340 por 5, me voy a dar cuenta que igualmente me genera el 1700. Vamos a ver el tercer ejemplo en este caso. El tercer ejemplo en este caso se va a llevar a cabo por el 1220. El 1220 por 5, ¿cómo también lo podemos ver? Ahora, ese 1220 le agrego otro 0, que me daría un 12200. Ahora ese 12200 lo voy a dividir entre 2, que me va a dar 6100. Y si nosotros multiplicamos el 1220 por 5, de todas maneras me va a dar el 6100. Como puedes ver, puedes hacerlo de una manera mucho más rápida, porque pienso que sacar una mitad es mucho más fácil que multiplicar un 5 en algunos casos. Acá podemos tener una forma de hacer nuestra operación mucho más rápida, muchachos. Ahora, el segundo caso donde podemos ver este tipo de operaciones rápidas va a ser una multiplicación por 9. Pero la multiplicación por 9, ¿cómo se expresaría? Como tú puedes ver en esta situación, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, acá tú puedes ver que el 73 por 9 también, ¿cómo se le puede expresar? Mira, en este caso, se le va a expresar de la siguiente manera. Primero, al número que se está multiplicando por 9, tú le vas a agregar un 0, ¿ok? O sea, si es 73, ahora va a ser 730. Y ese mismo número que lo multiplicado por 10, le vas a restar su mismo número. Como podríamos verlo o expresarlo en el siguiente esquema. Mira, 73 por 9, ¿cómo también lo expresamos?
como te digo, al número lo multiplicas por 10. Ok, entonces sería 730. Y ahora le vas a restar el mismo número, o sea, le vamos a restar 73 y me va a dar 657. Y si yo multiplico 73 por 9, te vas a dar cuenta que te va a dar lo mismo. Ahora, esto también lo podemos ver en el siguiente ejemplo para que comprobemos todo este esquema. Tú, por ejemplo, 420 por 9, 42 por 9 en este caso. A ver, disculpen, acá era 42 por 9 nada más. Este 42 por 9, ¿qué es lo que hacemos? Primero, en vez de 42, ¿qué tú ves? 420. Y luego le vas a restar el mismo número, ¿cuál sería? 42. 420 menos 42, ¿qué sería? 378, como podemos apreciar. Ahora, ¿cómo también se llevaría en el caso de 1347? ¿Qué harías tú en esa solución? Mira, en ese caso vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Fíjense lo que vamos a hacer en este caso. En este caso haríamos esto, a ver. Primero, el 1343, como te digo, primero le agregas un 0. Entonces sería 13,470. A ver, espera un momento, muchachos, estoy recibiendo una llamada. Dígame, profe Jordan. Sí. Sí, sí. Ya, lunes con sexto y primero. Sí, sí, claro. Eso, jueves, geometría, sexto y primero. Ya, claro, profe. Geometría. Sí, profe. En la mañana no hay problema. Sí, sí, no hay problema. Yo tengo disposición de horario realmente. Sí. Claro, profe, dime avisando qué más horas tenemos entonces. Ujú. Sí, dígame. Sí, sí. Ya, listo, profe, no hay problema. Ya, profe. Listo, profe, cuídate también. Ya, a ver, muchachos, disculpen este pequeño lapsus de tiempo. Ahora sí, prosiguiendo con lo que estábamos, nos habíamos enfocado en lo que era la multiplicación por 9. Ahora, teníamos el número 1347 por 9. ¿Cómo lo podríamos desarrollar? ¿Qué haríamos en esta situación? Primero, ¿qué planteamos? El 1347, luego agregamos un 0, lo cual me daría un 13,470. Ahora, ese 13,470, ¿qué voy a hacerle? Le voy a restar su mismo número, lo que sería 1347. Y esa sería, o bueno, el resultado de eso vendría a ser, en este caso, mi respuesta. Mi respuesta, la cual vendría a ser, en este caso, 12,000, claro, vendría a ser 12,127. En este caso, mi respuesta vendría a ser 12,127, como podemos ver en esta situación, muchachos. Entonces, ahí tendríamos nuestra primera respuesta. Ya, ahora sí, siguiendo con la siguiente parte, en este caso, tendríamos que ver lo que sería. A ver, esperen para borrar esto. Ya. Ahora sí, siguiendo con lo nuestro en este problema, podríamos ver luego la multiplicación del 11. La multiplicación del 11, ¿cómo se llevaría a cabo en este caso? Primero, como tú puedes ver, en el primer caso, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, 65 por 11. ¿Cómo lo desarrollamos? Primero, lo que tenemos que hacer es agregarle un 0 al 65. Entonces, ahora sería 650. Y luego le sumamos el mismo número, lo cual sería un más 65 y me daría
175. Ahora, tú puedes ver el 11, digo, la multiplicación del 11 y la multiplicación del 9 con ciertas similitudes. ¿Por qué? Porque si bien en la multiplicación del 9 estás multiplicándolo o por 10 o le estás agregando un 0 y le estás restando el mismo número, en la multiplicación por 11 estás agregándole un 0, pero ahora le estás sumando el mismo número. Entonces sí podríamos ver una comparación. En la multiplicación por 9 tú estás restando el número, mientras que en la del 11 tú le estás sumando. Esa podría ser una multiplicación o una, ¿cómo decirlo? Una relación que hay entre ese tipo de multiplicaciones. Hay algo en común. Es prácticamente el mismo esquema. Le agregas un 0 al número y, por ejemplo, en el 9 le restas el mismo número. Pero en el 11, ¿qué haces? Le agregas el mismo número. Ahora, prosiguiendo con este caso, por ejemplo, en lo que sería la multiplicación de 524 por 11, ¿cómo sería? En el caso sería 524, le agregas un 0 que sería 5240 y luego le agregas el 524, dándome como respuesta, en este caso, muchachos, ¿qué me daría como respuesta en este caso? El 5764. Ahora, también podríamos ver el otro ejemplo. El otro ejemplo, ¿cómo me quedaría en este caso? En esta situación, ¿cómo sería? El 1439 le agregas el 0, lo cual te daría 14,320. Y luego le vas a sumar el mismo número, lo cual sería 1439. Ahora, si tú sumas el 14,390 con el 1439, eso me va a dar un número, el cual vendría a ser, a ver, se movió el signo. Acá está. Este número que me va a dar sería 15,829. Esa sería mi respuesta en este caso. Entonces, ahí tú puedes ver en los casos de multiplicación por 9 y en el caso de multiplicación por 11 que comparten cierta relación, cierta similitud, cambiando solamente lo único que sería la operación que se va a llevar a cabo. En un caso estás restando, mientras que en el otro caso estás sumando, muchachos. Ahí podríamos hallarle una relación. Luego vamos a pasar a lo que sería la multiplicación por 15, como podemos ver acá. Multiplicación por 15, ese sería el siguiente caso a tener en cuenta. ¿Qué es lo que haces en la multiplicación por 15? Se le agrega la mitad al Profe, no se le multiplicando. escucha nada. Ahora a ver, muchachos, ¿se me escuchó la parte anterior o no? ¿Se escuchó la parte anterior o no, muchachos? Profe, no se le escucha nada. ¿No se No, escuchó? A ver, disculpen. ¿Ahora ya se me escucha con normalidad? sí, profe. ¿Ahora ya se escucha normal? Sí. Ya, listo. Entonces, a ver, ¿la multiplicación por 11 se escuchó o no para repetirla? La última parte, el último El ejemplo. último ejemplo, ¿no se escuchó? No. Ya, entonces vamos a volver a repetir el último ejemplo, muchachos, ¿ya? Ya, ahora sí. Como estábamos en este caso, ya, en el último ejemplo de la multiplicación por 11, ¿qué es lo que teníamos, como les había dicho? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Al número que se está multiplicando por 11, ¿qué hemos hecho? Le hemos agregado un 0. Y ahora que le hemos agregado un 0, se volvió 14,390. Una vez que se le ha agregado el 0, se le va a sumar el mismo número, el cual sería 1,439. Entonces, operando ese número sería 15,829 la respuesta. Ojo, que tú acá puedes hallar una relación entre la multiplicación por 9 y la multiplicación por 11. Tú te puedes dar cuenta que es la misma operación, solamente cambiando el signo. Donde si tú puedes ver en la multiplicación por 9 se está restando, mientras que en la multiplicación por 11 se está sumando. Pero si te das cuenta, es el mismo esquema. Es una relación que tú puedes hallar entre estas dos situaciones, muchachos. Ahora, vamos a pasar a lo que sería la multiplicación por 15. La multiplicación por 15 también va a cumplir cierta cuestión de relación, como vamos a ver acá. Mira, ¿qué vamos a hacer? Se le va a agregar la mitad al multiplicando y al resultado se le multiplica por 10. ¿Cómo es eso? Tú te preguntarás. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, este caso, como podemos ver en el primer ejemplo, 42 por 15. ¿Cómo se expresaría su multiplicación para no hacerme tanto problema? Porque multiplicar 42 por 15 se daría un poquito complicado. Mira lo que puedes hacer en este caso. Mira, al 42 le vas a sumar su mitad. ¿Cuál es su mitad? 21. Ahora, una vez que tú le has sumado su mitad en este caso,
¿Qué es lo que pasas a hacer? ¿Qué es lo que pasarías a hacer en esta situación? Una vez que tú ya le has sumado su mitad, lo multiplicas por 10. Entonces, 42 más 21 me va a dar 63. 63 por 10 me va a dar 630, como puedes ver. Vamos a ver el segundo caso también, muchachos, para que quede más entendido. Mira, por ejemplo, en este caso, ¿qué sería lo que haríamos? Primero, ¿qué es lo que vamos a plantear? Primero planteamos el número. Luego, le vamos a sumar su mitad. Por ejemplo, la mitad de 224 viene a ser 112. Y a esto le vamos a multiplicar por 10, muchachos. Ahí tendríamos la operación. Mira, al número primero le sumo su mitad. Y una vez que le sumo su mitad a toda esa suma, lo multiplico por 10. Ojo con lo que se ha hecho. Luego, ¿cuánto me daría eso? Eso me daría en un inicio 336, que se va a multiplicar por 10. Entonces, mi respuesta, ¿cuánto sería? 3,360, muchachos. Ahí estaría mi respuesta. A ver, vamos a ver otro ejemplo también para que quede muy claro esta situación. Ahora, yo te estaba hablando de casos con números pares, como tú puedes ver o puedes apreciar en este caso. Ahora, ¿qué pasaría si, mira, ahora el número con el cual estamos trabajando ya no es un número par, sino en este caso es un número impar? ¿Qué haríamos? Porque un número impar, recuerda que si tú a un número impar le sacas la mitad, ¿qué te va a dar? Decimal. A ver, por ejemplo, en este caso sería 3125, donde tú, como se lleva el caso, se le saca la mitad primero. ¿Cuál sería la mitad de 3125? La mitad va a ser, en este caso, 15,600. A ver, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Disculpen, ¿se me escucha con normalidad? Sí, profe. Ya. Ahora sí, a ver, espera, a ver esta parte ya. Ahora, como les decía, a ver, el 3125, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a sumar su mitad. Entonces, ¿qué me va a dar? 1562, pero este 1562 no es un número exacto, sino va a ser un coma 5. Ahora, una vez que tenemos esto se tiene que multiplicar por 10. Ahora, siguiendo la operación, mira, en este caso, tú estás teniendo un decimal ahí en en una de tus partes, pero no te preocupes por el decimal. ¿Por qué no te vas a preocupar por el decimal? Porque tu número lo estás multiplicando por 10. Y una vez que lo multipliques por 10, ese decimal desaparece. Pero primero hay que sumar lo que sería, en este caso, esa parte. Primero, tendríamos que sumar el 3125 más el 1562,5. ¿Cuánto me va a dar eso? Me va a dar 4,687. A ver, disculpen, acá se movió. Ahora, ¿cómo podemos seguir? Yo digo, vamos a tener que sumar estos dos números, tanto el entero como el decimal, dándome como resultado 4,687,5. Ahora, esto se va a multiplicar por 10. A ver, esperen, multiplicar por 10. Listo. Ahora, una vez que tenemos esto, ¿cómo me quedaría? Como les dije, no teníamos que preocuparnos del decimal. ¿Por qué no nos preocupamos del decimal en esta parte? Porque una vez que lo multiplicamos por 10, el decimal desaparece. Cuando tú tienes un decimal, por ejemplo, solamente tú tienes que contar la cantidad de espacios que hay después de la coma. Como podemos ver, solamente hay un espacio después de la coma. Entonces, solamente es necesario un 10, o sea, multiplicarlo por un 10 para desaparecer ese espacio. ¿Qué pasaría si después de la coma hay dos espacios? Ya no se necesita un 10 para volverlo un número entero, sino se necesitaría un 100 para volverlo un número entero. ¿Qué pasaría si tendríamos tres espacios después de la coma? Entonces, ahí ya no se necesita ni un 10 ni un 100, sino se necesitaría multiplicarlo por 1000. Entonces, pero como les he dicho, en este caso solamente hay un espacio después de la coma. Entonces, como es necesario solamente el 10 por el cual se estaba multiplicando en todo caso. ¿Cuál sería mi número? Sería 46,875. Esa sería mi respuesta en este caso, muchachos, como podemos ver. Ahora, vamos prosiguiendo con lo que sería el siguiente caso. ¿Ha quedado todo entendido o hay alguna duda hasta el momento?
¿Todo entendido, muchachos? ¿O algo por repetir? Sí, profe. ¿Todo entendido? Sí. Listo. Recuerden que si tienen alguna duda pueden pedirlo. No hay problema. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser la multiplicación por 25. ¿Cómo lo puedo ver desde otro punto de vista? Mira, la multiplicación por 25 se va a basar en lo siguiente. Primero, tú al número que se está multiplicando por 25 le vas a agregar 2 ceros. Y una vez que le agregas 2 ceros, lo divides entre 4. Mira, acá tenemos el ejemplo del 320 por 25. ¿Qué hago? Primero le agrego los 2 ceros. Entonces ya se deja de ser 320. Si no, pasa a ser lo que sería 32,000. Ahora, ese 32,000 lo voy a, en este caso, dividir entre 4, muchachos. Claro, lo paso a dividir entre 4, digo, ya no es 32, claro. Lo paso a dividir entre 4 y al dividir lo que me va a dar 8,000, nada más en esa situación, muchachos. Luego, como podemos ver en el segundo caso, tenemos el 842. Ahora, el 842, ¿cómo se daría con la forma que me están dando? Sería 842 y le agregas 2 ceros, con el cual el número ahora pasa a llamarse 84,200. Ahora, ese 84,200 se supone que tú lo vas a dividir entre 4, muchachos. Ahora, entonces, ese 84,200, ¿cuánto sería si lo dividiría entre 4? La respuesta en este caso me va a dar un 21,050. Esa sería mi respuesta. Acá tú puedes ver en algunos casos que las multiplicaciones cumplen como un cálculo rápido, ya sea en un esquema como en otro. Acá tú puedes ver que es más fácil dividir en algunos casos lo que sería, muchachos, no estén rayando la pizarra, por favor. Ay, mami, siguen rayando la pizarra. No rayen la pizarra, no quiero tener que comunicarle esto al director porque es de muy mal gusto. Es de mala conducta que estén haciendo, muchachos. Esto. Es que de ahí yo no voy a coger lo que vos estás escuchando y yo no. Por eso, Ya, ahora, prosiguiendo, muchachos. Miren, ¿ha quedado entendido la parte de la multiplicación por 25 hasta el momento? Sí. Correcto. Sigamos. Miren, como podrías ver en este caso, ¿qué haríamos en el caso de 1424? Pero, papi. A ver, muchachos, ahora sí. En el caso de, siguiendo con el último ejemplo en esta situación, ¿qué vamos a tener? A 1424 le vamos a agregar 2 ceros, con lo cual se va a volver un 142,400. Ahora, este número que sería 142,400, ¿cuánto me daría si es que lo divido entre 4? Ahora, si a este número yo lo divido entre 4, la respuesta que me va a dar va a ser 35,600. Esa sería mi respuesta en su multiplicación por 25. Pienso que es mucho más fácil dividir algo entre 4 que multiplicarlo por 25 en algunos casos. Ahora, ese vendría a ser nuestro quinto esquema en esta situación. Ahora, pasando al sexto esquema que tenemos, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, ahora vamos a ver la multiplicación por 75. ¿Qué pasa ahora con la multiplicación por 75? Miren lo que vamos a tener que hacer. Primero, al número que se está multiplicando por 75, lo vamos a agregar 2 ceros. Una vez que le agregamos 2 ceros, le vamos a restar su cuarta parte, muchachos. Por ejemplo, acá en el ejemplo de el 16, vamos a ver lo siguiente. 16 por 75, ¿cómo se expresaría? Como podemos ver, al 16 primero le agregamos 2 ceros, lo cual se vuelve 1,600. Luego le vamos a restar su cuarta parte, como podemos apreciar, lo cual sería 1,600 entre 4. Ahora, esto se va a desarrollar como 1,600 menos 400, lo cual me va a dar un 1,200, muchachos, en esta situación. Ahí estaría el resultado. Pero vamos a ver otro ejemplo para ver qué podríamos hacer. Mire, acá en el ejemplo de 64 por 75, ¿qué haríamos? Primero, al 64 le agregamos 2 ceros, lo cual me da un 6,400. Luego, le vamos a restar la cuarta parte, lo cual sería 6,400 entre 4.
Una vez que le vamos a dividir entre 4 esa parte, nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría como 6,400 menos 1,600, muchachos. Porque 1,600 es la cuarta parte de 6,400. Ahora, restando todo esto, me va a dar 4,800. Y esa sería mi respuesta en este caso. Ahora, pasando a ver el último ejemplo en esta situación, por ejemplo. Ahora tenemos el número 248. Ahora, cumpliendo con el artificio dado sería 248 que le agregas 2 ceros, lo cual se volvería 24,800. Una vez que tienes el 24,800 al 24,800 lo vas a tener que también restarle, pero le vas a restar su cuarta parte, lo cual sería 24,800 entre 4 en esa situación, muchachos. Una vez que lo hemos planteado de esta manera, vamos desarrollando primero la división. Primero dejamos el 24,800 normal, ya que no se está trabajando, y luego tendríamos que dividir la parte de 24,800 entre 4, lo cual vendría a ser 6,200 en esta situación. Ahora, una vez que tenemos eso, pasamos a restar. Si nosotros restamos, esto sería 18,600, muchachos. Y esa vendría a ser mi respuesta en este caso. Como puedes ver, todo este esquema se maneja a través de esa situación. Le agregas 2 ceros al número y luego le vas a restar su cuarta parte. Pero lo que tú le estás restando la cuarta parte es a la cuarta parte del número ya multiplicado con los 2 ceros. Recuerda eso, muchachos. ¿He entendido la parte de la multiplicación por 75? Sí, profe. Correcto, entonces pasamos a la séptima. En la séptima vamos a tener lo siguiente. Miren lo que va a pasar en la multiplicación por 125. Vamos a encontrarle también una similitud con la multiplicación por, 125 con la del 75. ¿Por qué le vamos a encontrar una similitud a la del 125 con la del 75? Porque va a pasar el mismo esquema solamente con el signo cambiado. Si te das cuenta, ¿qué es lo que pasa acá? Con el 125, nuevamente al número que se está multiplicando con 125 le agregas 2 ceros. Y ahora le vas a sumar su cuarta parte. Ya no le vas a restar la cuarta parte como en el caso del 75. Pero ojo, ¿qué cuarta parte está sumando? La cuarta parte del número que ya se le agregó los 2 ceros. Como podemos ver en el ejemplo, ahí tendríamos 28 por 125. Al 28 le agregamos primero los 2 ceros, lo cual me daría 2,800. Luego le vamos a sumar su cuarta parte, o sea, la cuarta parte de 2,800, lo cual sería 2,800 más 700, lo cual me daría 3,500. Pero ahora vamos viéndolo también con otro ejemplo acá. Tú puedes ver acá en este ejemplo que tienes lo siguiente. Mira, 72 por 125, lo cual sería 7,200. Primero si le agregas los 2 ceros. Luego le vas a sacar su cuarta parte, pero la cuarta parte del número ya con los 2 ceros. O sea, sería la cuarta parte de 7,200. Como puedes ver, 7,200 más su cuarta parte. Ahora, ¿cuánto me saldría eso? Vamos a averiguarlo, muchachos. Primero, el 7,200 baja sin ninguna alteración, ya que se mantiene. El número que sí va a variar en este caso va a ser el 7,200, lo cual 7,200 entre 4 sería 1,800. Entonces, si tú tienes el 7,200 y le agregas el 1,800, ¿cuánto me va a dar? 9,000. Y esa sería mi respuesta en lo que vendría a ser la multiplicación por 125. ¿Ha quedado entendido el esquema o no? ¿Quedó entendido el esquema, muchachos? ¿Se escuchó, de hecho, la última parte o hay alguna parte que no se escuchó? Sí, se escucha toda la parte, profe. Correcto. Entonces pasamos a lo que vendría a ser la división entre 5. Ahora recuerda, hay ciertas similitudes en este caso. En el caso de la multiplicación por 9 tiene una similitud con el 11 y la multiplicación por 75 tiene una similitud con la del 125, donde si te das cuenta lo único que cambia en el esquema, ¿qué es? El signo. Ahora sí, pasando a lo que vendría a ser la división entre 5, en este caso, vamos a ver lo siguiente. La división entre 5 se va a dar de la siguiente manera. Primero, se va a dividir en este caso al número entre 10 y se le va a dar
o se le va a multiplicar por 2 al número. Ahora, ¿cómo también podríamos expresarlo? Lo vamos a expresar de la siguiente manera. Por ejemplo, 24 entre 5. ¿Cómo me da? Mira que de frente estamos yendo con números que no me van a dar exactos. 24 entre 5. ¿Qué primero hacemos? Lo vamos a seguir tratando como una fracción. Pero ahora en lugar de 5 lo vamos a dividir entre 10. Pero para que me cumpla todo, si lo voy a dividir entre 10, al número de arriba lo tengo que multiplicar por 2. Como tú puedes ver, al 24 se le multiplicó por 2. Y al 5 de abajo, en lugar de 5, se convirtió en 10. Ahora, eso me va a generar un 48 entre 10, que me va a dar un 4,8. Tú puedes ver y te das cuenta que también si dividieras el 24 entre 8, te va a dar 4,8. Entonces, nuestro esquema ha cumplido. Ahora, en este caso, por ejemplo, con el 128 entre 5, ¿cómo sería el problema? Vamos desarrollándolo, muchachos. Ahora, en este esquema, si te das cuenta, como digo, en este esquema, si te das cuenta, lo primero que tenemos que tener en cuenta es agregar el número. Por ejemplo, se le va a multiplicar al 2 al 128, no hay problema. 2 por 128. Ahora, 2 por 128, ¿qué me genera? El 256. Ahora, este 256 entre 2, obviamente, ¿qué número me va a dar? 25,6. Si te preguntas cómo se calcula en un número dividido entre 10 que no te vaya a dar exacto, lo único que tienes que hacer es agregarle una coma al anterior número. Por ejemplo, 256. Al último número le pones una coma antes de él. Entonces ahora sería 25,6. Ahora, si es un 100, ya no sería un espacio, sino serían 2 espacios. Ahí tienes que ver cómo se juega en esta situación. Ahora, siguiendo con la división entre 5, tú puedes ver ahora, vamos colocando los datos. En este caso, primero, se tiene que ver el 466 que se va a multiplicar por 2, porque abajo ya está afectado el 5 que se ha vuelto 10. Una vez que lo tenemos ahí, lo siguiente que pasamos a hacer es multiplicar el 2 por el 466. El 2 por el 466, en este caso, me va a dar un 932 entre 10, muchachos. Correcto, como su compañero ya nos adelantó la respuesta, 932 entre 10 va a salir 93,2. Y esa sería mi respuesta en lo que sería el esquema de la división entre 5. No rayen la pizarra, muchachos. Ahora, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta vendría a ser la división entre 15. Nos vamos a quedar en este caso hasta la división entre 15. La próxima clase vamos a acabar lo que va a ser hasta el producto de los dos números que terminan en 5, ¿ya? Donde ya también en la siguiente clase vamos a ver más ejercicios de todos estos tipos de cómo se desarrollarían en otro tipo de situaciones. Pero ahora, vamos a quedar hoy día hasta la que va a ser división entre 15. Ahora, ¿cómo sería la división entre 15? ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero, en vez de 15, ahora lo vas a dividir entre 30. Pero como lo vas a dividir entre 30, al número que se estaba dividiendo entre 15, lo vas a multiplicar por 2. Acá con un ejemplo. El 180 entre 15. Primero, debemos tener en cuenta que en lugar de 15 se va a transformar a 30. Ahora, el 180 se le va a multiplicar por 2. Lo que, por ejemplo, en este caso me va a dar 360 entre 30. 360 entre 30 me va a dar un 12. Ahora, por ejemplo, acá tú vas a ver también 750 entre 15. Mira, 750 entre 15 primero, 750, quedándome 2 por 750 sobre 30. Ahora, si multiplicamos al 2 por 750, me da 1500 en este caso. 1500 me da en este caso. Ahora, 1500 entre 30, ¿qué me generaría? 50, como te puedes dar cuenta. Entonces, de esa manera se trabajaría lo que sería el esquema entre 15. Viendo el último ejemplo acá, por ejemplo. Profe, no se escucha bien. ¿No se escucha bien, muchachos? La última parte. No mucho. No tanto, profe. Voy a volver a repetir el ejemplo. ¿Ya, muchachos? Ya, voy a volver a repetir el ejemplo. También por ahí, no creo que alguien no lo tiene apagado. Apaguen su micro. Ya, ahora sí.
vamos a volver a explicar el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, ¿qué había pasado? El 750 se dividía entre 15. Entonces, en este caso, ¿qué pasaba? El 750 primero lo multiplicábamos entre 2. Ahora, como se está multiplicando entre 2, ya no se va a dividir entre 15, sino se va a dividir entre 30. Ahora, 750 por 2 me va a dar 1500. 1500 entre 30 me va a dar 50. De esa manera se desarrollaría el segundo ejemplo. Tienes que tener en cuenta que en vez de 15 se divide por 30. Y ahora el número de arriba ya no va a ser el mismo, sino que lo vas a multiplicar por 2. Ahora, viendo el ejemplo número 3, en este caso, ya tendríamos el 1290 entre 15. Ahora, 1290 entre 15, primero multiplicamos el 2, multiplicamos por 2. Multiplicamos por 2 en este caso, lo que vendría a ser ese número. Y me daría 2 por 1290, muchachos. Ahora, una vez que tengo el 2 por 1290, lo multiplico quedándome lo siguiente. No rayen la pizarra, muchachos. No rayen la pantalla, que solamente perjudican de esa manera. Ahora, eso me daría, en este caso, un 2580. Eso me daría un 2580. Correcto. Ahora, como vuelvo a repetir, muchachos, no rayen la pantalla. Ahora, 2580, si nosotros lo dividimos entre 30, ¿cuánto me daría? Como ya su compañero ya lo oyó, esa respuesta vendría a ser 86 en este caso, muchachos. Y 86 sería mi respuesta. A ver, ¿alguna duda o todo ha quedado entendido hasta ahí, muchachos? ¿Todo comprendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, hasta el momento nos vamos a quedar en la parte 9, lo que vendría a ser división entre 15. Ya para la siguiente clase vamos a acabar con el resto de criterios, para luego ya hacer algunos ejercicios más, muchachos, ¿ya? Hasta ahí nos vamos a quedar en esta clase. Luego esta clase la voy a estar subiendo a YouTube. No se preocupen. Si luego quieren reverla, recuerden que todos los casos que hemos hecho ahorita y los ejercicios que hemos desarrollado van en su cuaderno, ¿ok? Así que hasta ahí nos quedamos, muchachos. Un gusto. Nos vemos para la próxima clase. Ya, profe. Chao, profe, cuídese. Hasta luego, muchachos. Cuídense. Chao, profe. Hasta luego, muchachos. Pásenla bien mañana por el Día de la Madre. Compórtense bonito. Usted igual.